La filtración de un audio de la Cancillería ha generado preocupación en el entorno precisamente del Ministerio por los efectos que genera fundamentalmente en las relaciones con Argentina. Recordemos que uno de los involucrados era el embajador de Argentina en nuestro país. Algunos parlamentarios además acusan que existe falta de experiencia de parte de este equipo de gobierno. Conversamos de este tema con el cientista político Nicolás Freire. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Hola, Sebastián. Bienvenido. Gracias. Nicolás, ¿qué implicancias crees tú que tiene para el gobierno lo que ha ocurrido esta semana con este audio filtrado de Cancillería? Mira, yo creo que es una situación que podría haber sido muy grave y ahí inmediatamente hay que mirar la reacción que hubo por parte de la contraparte. Es decir, cuando a Alberto Fernández le preguntan, hace también un guiño cuando dice no sé de lo que me estás hablando, pero tengo el mejor de los respetos frente a la canciller. Efectivamente, él estaba en conocimiento y decide restarle importancia a este problema. Poner paño frío. Para poner paño frío. Entonces, lo primero es, podría haber sido muy grave. Lo segundo es, efectivamente no tiene esas connotaciones en ámbito de las relaciones que puede tener Chile con nuestros vecinos, pero sí detecta o demuestra un problema interno a la Cancillería y sobre todo en el grupo de gabinete de la Cancillería, en donde ya hay una persona que ha de alguna manera asumido las culpas, que era la jefa de comunicaciones. Claro. Que por otra parte es una persona con mucha experiencia. Por ahí las críticas de que falta experiencia en este equipo no tendrían sustento, ya que ella ha explicado cómo es que se filtra el audio, diciendo que bueno, pensaba que era una de las cuñas posteriores a la reunión, y no, estaba enviando un audio de la reunión. Y ahí tú puedes elucubrar por qué se estaba registrando ese audio, por qué se estaba grabando. Sí. Puedes tener todas las explicaciones que quieras, pero siempre va a quedar la duda y creo que hace muy bien la ministra en presentar los antecedentes. ¿Es lo correcto? Sí. Creo que es lo correcto, sobre todo para poder señalar que no es una situación habitual. O sea, no es habitual que alguien de alguna manera pueda grabar las conversaciones que se están dando en un gabinete, en donde se conversa generalmente con el tono. Por ahí se ha conversado también y se ha criticado el tono del audio. Yo creo que eso ya es periférico. En ambientes como ese, el tono... ¿No es tan relevante? No es tan relevante. Ese tono es normal, sobre todo en un círculo de confianza, en un círculo donde se toman decisiones rápidas, importantes. De acuerdo, pero el contenido finalmente de esa conversación sí es importante en la medida en que aludía, por ejemplo, al embajador Bielsa, a la misma subsecretaria, Jimena Fuentes también por lo de la Plataforma Continental, al senador Quintana que preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Y al exministro Alamán. También. Sí, pero también no hay que ser más papistas que el Papa, creo yo. En todo ámbito se dan ese tipo de conversaciones en el tono. Creo que entre todo ministro y subsecretario siempre van a haber ese tipo de, si tú quieres, rencillas políticas que nunca tienen que salir a la luz, evidentemente, y que de ninguna manera tienen que condicionar el trabajo ni de la subsecretaría ni del ministerio, pero hay evaluaciones cruzadas, por así decirlo. Entonces, eso no me sorprende. Aquí lo preocupante es, primero, por qué se estaba grabando una conversación. Dudo mucho que se haya pedido un consentimiento informado a todos los que estaban allí presentes para poder grabarla. Y lo segundo es, bueno, efectivamente, qué bueno que no tuvo repercusiones, pero ha terminado abriendo otros flancos. Hoy día la Cancillería peruana también pone sobre el tapete el hecho de que hay una molestia con respecto de un discurso del presidente Gabriel Boric. Entonces, creo que esto lo que hizo fue poner poner los focos encima del trabajo de Cancillería, y ahí le abre un flanco al presidente cuando pareciera estar saliendo de otro, el tema de los indultos esencialmente, se viene a meter en que creo que no tiene la misma relevancia, por cierto. Ahora, el problema es que también abre un flanco dentro de la misma coalición, ¿no? El senador Quintana dice, acá hay un grupo de novatos a cargo de las relaciones exteriores, y esa es una crítica que se ha ido escuchando reiteradamente, la falta de experiencia de muchos de los equipos, no solo el de Cancillería, sino que en otras áreas también. Sí, hable francos importantes, es decir, han habido distintas hipótesis, algunas con un poquito más de asidero y otras que no. Gonzalo Winter señalaba que habían elementos de espionaje. Sí, yo creo podemos de alguna manera también descartar aquello a priori. Ahora, evidentemente tú te quedas con tres posibles explicaciones, es decir, hay alguien, hay un grupo, hay una persona que evidentemente hace que esto se genere. Es muy raro que esto sea una casualidad del destino, una nota enviada. La pregunta es, ¿desde dónde viene esta, este ataque, esta puesta en escena?
Y ahí los dichos del senador Quintana se insertan en lo que ha sido también la tónica de del primer año de gobierno, que son que estas dos almas de alguna manera discuten entre sí. Unas acusan a otros de falta de experiencia, otros, los que supuestamente no tendrían experiencia, acusan a lo que es la concertación de una experiencia demasiado cercana a la derecha, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto, más allá de darle asidero a las palabras del senador Quintana, lo que hay que ver, y lo que el presidente probablemente hoy día está haciendo, es revisando los equipos. También es muy extraño, y yo no lo dejaría fuera del análisis, el momento en el que se da esta situación. Porque en marzo van a haber cambios de gabinete, va a haber cambios en términos de subsecretarías, y el presidente ya lo ha anunciado. ¿Eso está por descontado? ¿Sí? Yo creo que sí, o sea, evidentemente no solo calza en los periodos de todos los gobiernos, sino que se ha adelantado a través de trascendidos en prensa, pero también lo ha adelantado el mismo presidente, en donde se ha reiterado la necesidad de ajustes en el gobierno. Y que esta situación se dé también puede hacerte hablar, y lo señalo solo como una hipótesis explicativa, de que sea un problema interno a Cancillería, y que efectivamente esto surja con la intención de generar que también en Cancillería se den ajustes. Entonces también por ahí podría haber otra explicación. De forzar el cambio ahí. Forzar el cambio ahí, hacia dónde, en qué medida, bueno, anda a saberlo tú, porque el presidente también ha respaldado inmediatamente a la ministra. Sí, claro. Además del presidente de Argentina, que era el directo involucrado. Y hay un hecho del que, y a mí me llama la atención, creo que es el foco en términos de las comunicaciones, más bien viéndolo desde allí, que hoy día el foco está puesto en el error, el trascendido del audio, cuando en realidad pasa de victimario a víctima el embajador de Argentina. Efectivamente, cuando tú vas y analizas la cuestión en su mérito, en el fondo, que el embajador de Argentina esté molesto porque un ex ministro, o en su momento ministro, no le informaba de una decisión, bueno, da lo mismo, no tiene por qué ser informado. Y allí empiezas tú a agregar otro elemento que es, bueno, es cómo el embajador de Argentina ha construido un nicho en términos mediáticos en este país. Hoy día todos conocen a Bielsa, que permíteme la cuña, es bien bielcista para ejercer la diplomacia, es decir, va siempre al ataque, juega de maneras en las que otras diplomacias no juegan. Comunicacionalmente. Entonces, también si este audio se filtra y estamos teniendo toda esta conversación, tiene que ver con quién es el interlocutor, que es Bielsa, que ha tenido, digamos, esa forma de operar, ese ejercicio, y que hoy día ha hecho de que finalmente esta situación en donde podríamos estar conversando de lo que hace Bielsa, porque el referente de eso era el audio, el llamado de atención al embajador, estamos terminando de conversar sobre cómo se articula la Cancillería para pedir las explicaciones que se deben pedir. Y es interesante eso, porque ¿qué refleja desde el punto de vista de la estrategia comunicacional que tiene el gobierno entonces? Bueno, ahí refleja, y yo ahí sí en otras ocasiones he sido crítico, que hay falta de articulación comunicacional. Es decir, hoy día este solo hecho de que tú estés hablando de la canciller y no de Bielsa, en condiciones en que era Bielsa el foco de atención, quizás el plan estratégico comunicacional de Bielsa fue mucho más acertado y eficiente en este sentido. Sin mover un dedo, digamos. Sin mover un dedo, efectivamente. Entonces, bueno, y allí yo creo que es un poco la seguidilla de problemas que ha tenido el gobierno en el último tiempo, donde, por ejemplo, este no es un error político. Esto no es una decisión en términos de gobierno del presidente de la República. Este es simplemente un error técnico, se envió un audio por error, perfecto. Pero es un problema comunicacional, pero lo envió la jefa de comunicaciones. Podemos entrar en todas las aristas que están detrás y que conversábamos hace 5 minutos. Pero si tú vas a ver los anteriores, en el tema de los indultos, en donde, por ejemplo, ha surgido un buen flanco de críticas al gobierno, antes de que las críticas entraran en la materia, antes de que se conociera, por ejemplo, el prontuario de algunos y se pudieran levantar críticas incluso dentro del mismo sector, se hablaba de un error desde el punto de vista comunicacional. ¿Cuándo comunicarlo? ¿Te recuerdas tú que salieron primero una lista de 11, después de 3? Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo es que los elementos comunicacionales ayudan a llamar la atención. Y cuando esa atención se atrae por un problema comunicacional, terminan en algunas situaciones abriéndose flancos ya más desde el punto de vista del contenido, punto de vista político en sí. Pero ahora, esa es una buena pregunta. ¿Este es un problema solo comunicacional o hay un asunto, digamos, político también dentro del gobierno? O sea, yo creo que... De gestión política, me refiero. De gestión política, todos los gobiernos tienen problemas y todos los gobiernos generan ajustes. Ya lo ha hecho el presidente de la República con el primer cambio de ministros, ¿no? Con el ingreso, por ejemplo, de la ministra Carola Toá. Había un problema de gestión política con la ex ministra de Interior, ingresa Carola Toá y creo que ese problema de alguna manera se resuelve en buena medida.
quedan algunos elementos comunicacionales. Ningún problema va a estar ajeno de los problemas de gestión, Sí. ningún gobierno, ni va a estar ajeno a los problemas comunicacionales. El problema es cómo los limito y cómo empiezo también a articular un plan de gobierno que trabaje no solo, o digamos que no se permita flancos individuales, periféricos, Sí. sino que siga un plan específico. Muchas veces se acusa o se pone el foco en SECOM. Yo creo que aquí no, en este caso particular, SECOM no tiene ninguna responsabilidad. O sea, aquí es un hecho bastante aislado, en donde hay una jefa de comunicaciones que por lo demás no depende de SECOM, depende de la estructura del ministerio, Sí. que asume esa responsabilidad. Pero lo cierto es que desde SECOM, creo yo, hay una oportunidad en donde efectivamente se articule el tema comunicacional De acuerdo. para proteger al gobierno de este tipo de situaciones en donde después cuando empiezan a uno a rascar con el dedito se encuentran algunos Sí. problemas de gestión. Nicolás, gracias por haber venido a Gracias, CNN. licenciado. Muy amable. Muchas gracias.